Buenas noches. La promotora inmobiliaria de Agapito Iglesias quiebra, una situación que hace más difícil a Plaza recuperar los 12 millones que el empresario les cobró de más por un edificio de oficinas y que los tribunales le obligaron a devolver. Lo analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además del aumento de la brecha salarial en Aragón con respecto al resto de comunidades españolas. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Isabel Lecina, directora de Fundación Basilio Paraíso. Buenas noches. Buenas noches, María. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, Agapito Iglesias y su sociedad, su promotora inmobiliaria. Se ha declarado en quiebra, se ha declarado en concurso de acreedores, por lo que peligra ese pago de 12 millones de euros que, según los tribunales, el empresario debía de pagar a Plaza por la compra que hizo de un edificio de oficinas y por el que se pagó esos 12 euros de menos. Bueno, ¿cómo valoráis esta situación? ¿En qué situación deja este impago o si finalmente se va a pagar o creéis que se puede pagar esos 12 millones a Plaza? Benito. Bien, en primer lugar digo para que el espectador lo conozca, estamos hablando de una condena del juzgado número 1, por tanto lo que nos dice la sentencia es que se ve obligado a devolver este dinero, que esto es importante, a devolver el dinero. Pero además dice que... Pero no puede, que ese es el problema. Claro, dice a devolver el dinero y además añade por enriquecimiento injusto en la venta, como comentaba la moderadora en el 2010 de un edificio de la Sociedad de Plaza, que además es curioso porque está participada, en su mayoría está participada por el gobierno de Aragón, ¿no? Que dicho sea de paso, el gobierno de Aragón también dice que no sabe por dónde tirar porque el marco de las costas deberíamos saber, porque son los 12 más los 4,5 que puede haber. Decir que fue una demanda planteada por Plaza y la Sociedad Pública Suelo y Vivienda, esto en el año 2012, contra lo del Codespor, en definitiva. Por tanto, por quedar empresario. Sí, por tanto, lo de los 12,2 millones de euros para recibir, yo creo que no van a llegar, porque al final lo que se ha demostrado es que el enriquecimiento que ha tenido el señor Agapito comprando como compra por 11 y vende por 30, pues la verdad es que esto no... ¿Y a dónde está el enriquecimiento? Ojo, ¿a dónde eso está? lo has encontrado los papeles, claro, porque has visto la sentencia, pero claro. ¿dónde está el dinero? Entonces, pero
final no es que estemos hablando de... Claro, ella plantea, decía, el concurso de acreedores. Ahora de lo que se trata del concurso de acreedores, y a lo mejor Isabel de esto sabe más que nosotros, decir, cómo se organizan las finanzas ahora en esta empresa para poder ejecutar el cobro por parte de los De ninguna los manera. acreedores que no va a percibir, ¿no? Y luego la segunda es cómo vamos a proteger a los más débiles en este caso, que será el conjunto de los trabajadores. Por lo tanto, las fases van a venir. ¿A mí qué me sugiere esto? Me sugieren varias cosas, ¿no? Estamos hablando de plaza muchas veces, pero yo creo que ya es un objetivo prioritario de la comunidad autónoma conocer de verdad, conocer todo el entramado de plaza, toda esta famosa hemeroteca con tantos casos llevados al juzgado desde el 2013. Yo creo que hay que conocer cada uno de estos pasos que están viniendo, que conozcamos de verdad el agujero que tiene plaza, que conozcamos de verdad el marco de los que han cometido esos delitos a todos los niveles, y de verdad que sorprende, porque al espectador que nos está viendo hoy y ha escuchado las noticias hoy en España, a unas chicas hace 7 años por robar 800 euros, ahora la fiscalía pide 7 años, ¿no? Después de 7 años. Después de 7 años. Después de 7 años por 800 euros. Yo creo que si ellas no han cometido un delito contra la administración de deslealtad, de prevaricar, de blanqueo de capitales, de sobrecostes que hemos hablado aquí otras veces, de las naves. Yo creo que ellas... capitales todavía no le han condenado al señor Iglesias, de blanqueo de capitales, ¿no? No, digo, usted imputado por eso. O sea, es decir, Sí, que, bueno, y también la DGA había pedido una fianza de 53 millones de euros para hacer frente a todo el marco de responsabilidades que tiene. Por eso decía que el agujero de plaza ya lo que tiene que hacer ya es de una manera o de otra florecer, que sepamos todas las piezas cómo están, y de verdad que si ha habido esa malversación de caudales públicos por parte de estos gestores, la verdad ya es que actúe la justicia de una manera rigurosa y seria. Se dan por perdidos estos 12 millones entonces, Isabel. Bueno, parece que sí, es un tema muy complicado, porque además esta persona, ¿no?, con otros socios, tienen varias sociedades. Entonces, bueno, yo imagino que aunque la justicia actúe, será muy difícil. Es como el juego de la bolita y los trileros estos, ¿no?, que mueven la bolita y mueven todo. ¿Y dónde está la bolita? Pues es algo parecido, ¿no? Sí, es una comparación, ¿no? Uno mueve sus
sus activos en una sociedad o en otra, compra o vende y mueve financieramente sus activos de la forma que más le interesa a él para protegerse, evidentemente, y puede dejar descubierto pues, a sus acreedores. En este caso es la administración pública con estos 12 millones en esa sentencia firme. Pero más gente todavía es porque 40 acreedores. Creo que muchos más proveedores, acreedores claro, hacer una suspensión importante y dejar a mucha gente en una situación límite también. hay que ver cómo actúa el juzgado, se nombrará un administrador probablemente para hacer toda la liquidación del proceso y veremos. Difícil, es muy complicado y más una cantidad tan importante de dinero que creo que va a ser muy complicado, ¿no? Yo aquí le hago una pregunta, porque claro, al Sí, final, ahora va a intervenir Pilar. no, pero ya de paso que lo haga con una pregunta que le hago yo también, porque al final, Oye, te vas a convertir en no, María pero, Luisa, que no, Benito, pero al para final, eso te tienes que al poner final, falda, cambiar arte, no, ponerte una como no, María. no nos cambiamos el Si sitio, te quieres pero convertir en María Luisa, tienes no, que ponerte más guapo, pero si no, al no te final, contesto. no, la pregunta que le quería hacer es que me ha sorprendido cuando dice ella que ha tenido responsabilidades de gobierno. Me ha sorprendido el marco de los recursos del gobierno de la comunidad autónoma cuando dicen no podemos tirar para adelante por si acaso perdemos, porque el nivel de costa sería elevado. Que esa tutela por parte de la administración quede reflejada en este gobierno, creo que Siento no poder contestarte. Nunca he estado en esa situación como responsable de gobierno de no seguir en un proceso por falta de dinero para seguirlo, ¿eh? O sea que no sé las causas de por qué lo hace. Lo siento, es decir, no he estado en esa tesitura. A ver, como reflexión final, compartiendo las cosas que, bueno, las reflexiones que habéis hecho. Primero, yo creo que la justicia para que sea eficaz tiene que ser rápida. Y en este caso no es eficaz porque no es rápida, ¿eh? Demasiado tiempo y la garantía de una sociedad democrática es una justicia rápida y eficaz. Y eso es un problema muy grave. Segundo, sensación de los ciudadanos. Bueno, demasiada mal olor, demasiado todo mal oliente, procesos no demasiado claros, situaciones complicadas y complejas de lo público y lo privado entremezclándose, siempre apareciendo la figura de Agapito Iglesias, el Real Zaragoza en plaza y en una serie de cuestiones más. Por lo tanto, ese mal olor lleva a una palabra que se llama corrupción. Y quiero recordar que el CIS hoy lo pone como segundo tema y es el tema que más daño está haciendo a los partidos políticos del llamado bipartidismo, es decir, la corrupción. Por eso está poniendo tanto hincapié en ella Podemos, los nuevos partidos o Ciudadanos.
dicen el señor Agapito se va a ir de rositas, con lo cual aumenta esa imagen de no credibilidad ante la justicia y ante, evidentemente, las responsables políticos que tienen una cierta responsabilidad en el tema de plaza. Y por último, yo creo que es muy importante que se salve la situación cuanto antes, porque Plaza era un buen proyecto que ha sido muy mal gestionado por algunas personas, quizá no por todas, pero por algunas sí, que han aprovechado el proyecto, pues según parece, presuntamente, porque todavía no lo sabemos, para enriquecerse, pero el proyecto de Plaza debe seguir adelante y en buenas condiciones, porque es importante para esta comunidad, con lo cual me parece bien que Ibercaja haya apostado por sacar adelante el proyecto, porque es un proyecto estratégico de primer orden para esta comunidad. Bueno, si os parece, dejamos este tema de Agapito y Plaza y hablamos de otra cuestión que también interesa. Ayer conocíamos los datos del paro y hoy la encuesta de coste laboral revela que aumenta la brecha salarial en Aragón respecto a la media de las comunidades españolas. Estos son 35 euros al mes menos lo que se cobra en Aragón con respecto a la media decimos del resto de comunidades. Bueno, ¿por qué ocurre esto en nuestra comunidad? ¿Qué os parece estos datos que revela esta encuesta? Benito. La verdad es que yo he sacado algunos datos que creo que pueden ser preparado viene siempre, no, pero a puede Isabel ser, y a mí nos dejas ya, nada. puede No ser tenemos ilustrativo, capacidad de respuesta de tantos papeles, de tantos ya. datos. No, pero Venga, pueden ser venga, sigue, ilustrativos, ya verás, que pueden está ser muy bien. ilustrativos Eres un alumno muy aplicado. porque pueden ser ilustrativos por una razón fundamental. No solamente lo que he comentado del heraldo de los 35 euros, los 54, ¿no? No, es importante. Sí, es importante, pero yo creo que lo bueno es conocer, por ejemplo, nuestro gabinete ha De trabajado comisiones sobre obreras. ha trabajado No te hago propaganda. sobre la diferencia salarial entre las sexos, ¿no? Y hemos cogido una estadística del año Así que tienes una mujer responsable. un año 2013 y según los datos de la agencia tributaria, por lo tanto no mienten, estamos hablando de que en el 2013 se situó el salario en 18.911 euros. Y los hombres cobraron 21.230 Y esa es la que todavía ha aumentado más. con lo cual el salario medio se sitúa en 16.000, pero si a eso le añadimos que las mujeres cobran 5.178 euros menos, tenemos una diferencia de salario de Supera el 25%, ¿no? De diferencia, ¿no? de 24.38. Esa es la diferencia. Porque la
la brecha no sería esa, ese engañabobos. La brecha sería de dividir entre 21.000 que cobran los hombres y, y los 16.000 de las mujeres. Y entonces estaríamos hablando de una brecha del 32%. La realidad, ¿no? Que estaríamos... Al 32% respecto a otras comunidades. Exacto. Ya. Entonces, Es que si no, también el espectador no te va a seguir contando números, no, Benito. y luego Hay que ser ya pedagógico. para que mis compañeros se intervengan, hay otros datos que son muy elocuentes. El salario medio anual en Aragón y en España, para que te hagas una idea, en Aragón, en mujeres fue de 8.531, lo que marca la precariedad, la temporalidad, etcétera, y en los hombres 11.000 y pico. Y claro, aquí estamos en un menos 26, quiere decir que estamos bastante mal. Pero ha sorprendido, a mí me ha sorprendido además malamente la diferencia salarial por edad y por género, ¿no? Y me voy a detener en algo que hemos comentado otra vez. En los de mayores de 65 años. Y en los menores también te puedes detener. No, pero en los mayores de 65 años las mujeres tienen una prestación de 8.272. Pero mayores de 65 años están jubiladas. Sí, no, pero ahí quería llegar yo, porque los hombres 16.000, pero fíjate la diferencia. En el resto de España, las mujeres, frente a 8.200 en Aragón, en el resto de España, en la media, cobran 9.000 y los hombres 20.000 frente a 16.000. Quiere decir que la diferencia es de un 51%. Claro, y Pilar decía, y el colectivo entre los menores, es verdad, el colectivo entre los menores se sitúa más acortado y solamente supone un 6,84. Quiere decir que cuando hablamos de brecha, hay que ponerlo también en cuestión con respecto al papel que en estos momentos de la ocupación de las mujeres. Porque hay otro dato. En el 2014... ¿Y vas a ser corto para que pudiéramos intervenir? Sí, si sigues un no, poco más, ya no nos das margen para poder hablar, Benito, en no el por nada. 2014, ya me acabo con esto, el No, menos mal. 76% de los ocupados eran mujeres con contrato a tiempo parcial, lo cual demuestra claramente cómo están las limitaciones en políticas. Bueno, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué creéis que se produce esto en Aragón? Estas diferencias con respecto a otras comunidades autónomas. Pilar. Bueno, pues yo creo que dependerá de las políticas públicas, ¿no? Es decir, la situación que vivimos de crisis y igualdad no es irreversible, ni es la misma en un país que en otro, sino que está en relación con la política. Por eso es tan importante la política y depende de las políticas de los gobiernos para que
no se puedan producir estas situaciones. Por eso yo reivindico tanto la política y creo que la desigualdad no es inevitable, ni tampoco la desigualdad es producto de un sistema llamado capitalista, sino que depende de qué políticas se hacen para evitar esa desigualdad por parte de los gobiernos. Por lo tanto, y esa sería la reflexión de los datos de Benito, si estamos desde una opción de políticas públicas y de una opción política, se puede poner el matiz para evitar esas situaciones de quiebre de desigualdad. Y además, comparativamente hablando con otras comunidades, tradicionalmente Aragón estaba en las comunidades de una renta más alta, mejores condiciones, y realmente ahora mismo pues ya empieza a estar en la situación de aquellas comunidades que tienen renta por debajo de la media, y bueno, pues esto es importante también. Yo, por ejemplo, quiero recordar que Aragón invierte en políticas de acción social menos que la media europea, y ha bajado mucho España respecto a Europa, que es de 2,3, y en España ha bajado 1,4, me parece. Aragón está en 1,3, y eso es política pública y decisión de políticas del gobierno de la comunidad. Isabel. Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que comenta Pilar. Efectivamente, la desigualdad existe en la medida en que nuestros dirigentes políticos no hacen planteamientos para evitar que esto sea así, ¿no? Pero luego también, y tratándose de empleo, hay que abordar también cómo es la estructura del sistema productivo, ¿no? Es decir, que está ofreciendo el sistema productivo también. Al margen de esta consideración, que me parece muy fundamental y estratégica, ¿no? Pero que está ofreciendo el sistema productivo a nuestros trabajadores, ¿no? ¿Cuál es la estructura de nuestro sistema productivo? A mí me extraña un poco porque, bueno, hay dos cuestiones. Primero, Aragón, en relación a Europa, está un poquito más industrializada de la media, es decir, está 2 o 3 puntos por encima, es decir, la aportación del sector industrial al PIB es un poquito superior a la media de España, ¿no? Y esto es un buen dato porque además normalmente el sector industrial ofrece mayor calidad, mayor estabilidad en el empleo, menor precariedad y mayores contratos. Es verdad que el sector industrial ocupa más hombres que mujeres, es decir, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, probablemente sea una de las razones que explique la brecha salarial en relación al sexo, ¿no? Porque efectivamente un sector industrial un poco más potente tiene mayores salarios, más estabilidad, pero un sesgo mayor hacia la ocupación masculina, ¿no? ¿Y qué pasa con la ocupación femenina, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues probablemente que estén ocupando
a un sector terciario a tiempo parcial y en condiciones mucho más precarias, ¿no? Yo realmente no puedo establecer ahora una correlación porque está ocurriendo esto, ¿no? Es decir, si esto es una tendencia o es un hecho puntual que se ha producido ahora, la relación laboral ahora está cambiando, ¿no? Están empezando a aplicarse, ¿no? Hay muchas empresas que han dejado de tener un convenio o que dejan de suscribirse a un convenio general y tienen convenios particulares de empresa. Esto hay que analizarlo con más calma y con mayor perspectiva, ¿no? Porque hay que ver también, y seguramente Benito puede tener más datos con respecto a cómo está evolucionando esto y si esto está marcando una tendencia en la negociación entre trabajadores y empresa en relación con los salarios, ¿no? Se está disminuyendo de una forma mayor los salarios en Aragón que en el resto de las comunidades autónomas de nuestro alrededor. Es decir, los empresarios están negociando de una forma más restrictiva con los trabajadores. Porque también se revela en la encuesta que aumenta, además de la brecha salarial, aumenta el coste salarial a las empresas. Es decir, las empresas deben de pagar más por los trabajadores. Eso es lo que... A la hora de contratarlos indefinidamente. Sí, a la hora de contratarlos indefinidamente. Ya, lo que pasa es que ese criterio que nombré saber, es decir, en el marco de la contratación de la contratación indefinida en estos momentos, la mayoría de las empresas no hacen mucho caso del marco de las bonificaciones. Las empresas que de verdad tienen proyectos industriales al respecto por ese marco de ayudas. Pero ya ha reflexionado sobre un elemento importante y ha dicho cómo está el marco de la negociación colectiva, ¿no? Aragón, que se ha caracterizado siempre por tener un marco de relaciones laborales pues con muchas políticas de acuerdo. La verdad es que no se está avanzando absolutamente nada en el marco de la negociación colectiva, ¿no? Y luego, de otro lado, nos estamos encontrando con que muchas empresas lo que hacen ya simplemente es pagar directamente el salario mínimo interprofesional, con lo cual no sé si entran en la mesa, están ahí, y todo eso tiene un antes y un después, y el antes es fruto de lo que fue la reforma laboral, el marco de la implicación que esto conlleva, ¿no? O lo que es más grave, lo que algunos de cara a las próximas elecciones están planteando, que ya para qué convenios, para qué organizaciones sindicales, para qué delegados sindicales, si la relación que tiene que ser entre
el empresario y el trabajador. Al final esos son los mensajes que hacen que ocurran estas situaciones. No es comprensible de ninguna manera esta brecha que realmente tenemos. Yo por eso he puesto antes el ejemplo de los mayores de 65 años. Eso venía a demostrar que en el marco de prestaciones futuras, cuando se ha incorporado la mujer al puesto de trabajo, se ha incorporado en peores condiciones, con peores salarios y con peores prestaciones a futuro. Claro, y que en estos momentos todavía no suene mal en algunas empresas, que hay igual trabajo, igual salario, no es de recibo, no es de recibo. Por tanto, si me lo permites, pues reivindicar que el papel de la negociación colectiva es fundamental para articular unas relaciones laborales normales. Bueno, yo está claro que el gran problema en este país y de muchos países ahora mismo, y el gran problema del sistema que estamos viviendo es una palabra que se llama desigualdad. Ese es el gran elemento clave sobre el que se ha reflexionado, pensado y se han planteado alternativas distintas y diferentes, pero yo creo que es la clave, la desigualdad. Isabel, pero el tema de la reforma laboral ahora hace y convierte en responsables directos a empresarios y trabajadores en un ámbito mucho más pequeño, que es el de la propia empresa, y este tema hay que monitorizarlo, es decir, esto puede tener efectivamente con datos agregados y un poquito más de tiempo, podemos monitorizar a ver qué esta diferencia a qué se debe realmente, ¿no? Son problemas estructurales de la composición de nuestro sistema productivo, o es un tema de negociación trabajador-empresa, ¿no? Situarlo en ambas dimensiones. Es que ambos están ligados. Es decir, hoy, y además de eso eres conocedora, el trabajador que se incorpora al mercado de trabajo ahora rara vez pregunta cuánto va a ganar. Claro. Sino la pregunta es, ¿me puedes contratar? Claro, porque la clave además Claro. es... Entonces, ¿cuál es el tema? Claro, y porque la bajada de salarios, Benito, como no se ha podido producir en este país de devaluación, la devaluación ha sido por la bajada de salarios, es decir, la competitividad de las empresas, Pero en la medida que no la han buscado de otra manera, están bajando por la bajada de salarios, y evidentemente sigue habiendo mucha demanda, porque claro, como dice Benito, no, ¿cuánto me pagas si no puedo o me contratas? Pero Isabel es consciente de una situación que le va a plantear yo ahora, es decir, ¿cuál es el coste real de la política salarial en una empresa? En una empresa, ¿cuál es de verdad el coste en su política de ejercicio económico? 14, 12, 16, como mucho, como mucho. Ahí está, ahí es donde quieren competir nuestras empresas, en
reducir la política salarial. Eso no está reñido con esa eficacia, con ese control, con esa formación. Está completamente reñido. Por eso hay que dar más tiempo a esto. Yo creo que, como siempre, no hay que sacar conclusiones precipitadas, ¿no? Es decir, es un dato puntual, es un dato importante que hay que seguir, pero para poder llegar a conclusiones de por qué se está produciendo esta situación, hay que tener un poco más de perspectiva y un poco más de tiempo de observación sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Vamos a ver, Benito, yo creo que esta devaluación que el país no ha podido hacer por bajada del tipo de cambio se ha hecho con el salario y ha dado viabilidad a muchas empresas, es decir, muchas empresas, y tú lo sabes perfectamente, han sido viables porque la parte social de la empresa ha hecho un esfuerzo tremendo para continuar, para que la empresa continuara su actividad productiva, ¿no? Afortunadamente ese tiempo parece que está llegando a su fin y que estamos en otro proceso de apertura. Por eso hay que tomar todas estas cifras con cierta cautela, hay que ser profesionales, ¿no? Y no lanzar ni aventurar hipótesis que no se sustentan en nada que pueda ser objetivable en este momento. Lo que pasa es que Isabel, en la medida que también empieza a despuntar el crecimiento y empiece, bueno, pues a tener posibilidades de mayor empleo, como parece ser que, bueno, las cifras del paro están bajando, también habrá que plantear en buena lógica una posibilidad de subida salarial, porque realmente en estos momentos la clave de la desigualdad es que las personas con ese salario difícilmente pueden vivir, trabajan, pero no tienen posibilidades de vida, con lo cual, es decir, que se plantea un tema, pues cuando yo digo que la clave es la desigualdad, es porque las situaciones son muy duras personalmente para muchas personas. Vivir con ese salario es de una gran dificultad, sobre todo porque no nos llamemos engaño, los precios de productos de consumo y lo que es, pues, la electricidad y una serie de cosas no han bajado para nada, con lo cual, bueno, la situación es muy complicada y las empresas también están teniendo quizá una mayor posibilidad de desarrollo, pues porque también ha bajado mucho la energía, es decir, el petróleo también ha repercutido en unas condiciones buenas para tener un pequeño crecimiento. Entonces, claro, si se sale realmente de esta situación, habrá que poner acento también en las rentas salariales, porque son muy bajas, muy bajas, muy bajas. Por eso hay que dar más tiempo, ¿no? Y ver un poco cómo evoluciona todo en los próximos meses, ¿no? Rápidamente, Benito, para terminar. Isabel, el problema no es el tiempo, el problema es que alguien con ese criterio de austeridad ha empleado ese criterio para llevarlo también al marco de las empresas, y hay algunos que se han enriquecido de manera brutal. Y hay otros que es verdad, que han apostado firmemente por mantener la política
el decir, tema que no ahora, todas las políticas claro, empresariales el ni tema todos es los que empresarios se cantidad han de gente comportado que igual. Normal. cantidad de personas que se comprometieron para sacar adelante eh, una propia empresa, no ven como ahora la última línea del ejercicio económico no repercute directamente en su política de salarios. Bueno, se ha acabado nuestro tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos.